Hola, soy Héctor, esto es Biblia Notas. En esta ocasión vamos a continuar con el libro de Éxodo capítulo 22. Así que empezamos. Pero antes, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y al final, si te gustó el vídeo, en este caso la lectura, dale un me gusta y comparte con tus amigos. Comencemos. Dice así. Bueno, no voy a leer el título, pero lo dice el título. Ley sobre la restitución. Leamos. Dice: si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato, a no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble, no importa si es un buey, un asno o una oveja. Si una persona deja pastar en un campo o una viña o deja su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo de acuerdo a su cosecha, de su propio campo y viña, y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y lo mejor de su viña. Si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Si una persona confía en mano de su vecino dinero y bienes y son robados de la casa del depositario, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el depositario tiene que declarar delante de Elohim que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso, la disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de Elohim, y al que Elohim condene tiene que pagar al otro el doble. Si una persona confía en un vecino cuidar un asno, buey, oveja o cualquier animal, y dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento del vecino delante de Yahweh que él no ha cogido los bienes zanjará el asunto entre ellos. El dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia, entonces él no tiene que pagar la pérdida. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere o el dueño no esté presente, él tiene que hacer la restitución. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar la pérdida. Si el dueño lo había alquilado, la pérdida está cubierta por el precio del alquiler. Si un hombre seduce una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Pero si su padre rehúsa dársela a él, él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por vírgenes. No permitas que una hechicera viva. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que sacrifique para cualquier dios excepto solamente Yahweh tiene que ser completamente destruido. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Mizraim. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Si abusas de ellos en cualquier forma, ellos claman a mí, yo ciertamente escucharé su clamor. Mi furia arderá y yo te mataré con la espada. Tus propias esposas serán viudas y tus propios hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre,
no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol, porque es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. No maldecirás a los Elohim, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y ovejas. Se quedará con su madre 7 días y en el 8º día tienes que dármelo a mí. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado, por lo tanto, no comerás ninguna carne derramada por animales salvajes en el campo, más bien échala a los perros. Wow, este capítulo es muy interesante. Bueno, si se acuerdan a Zaqueo cuando el Salvador iba a su casa, o en el libro de Mateo habla sobre eso. Entonces Zaqueo le dice, si he robado a alguien, creo que es Zaqueo, no estoy muy seguro, creo que sí, he robado a alguien, los restituiré 5 veces. Entonces aquí es interesante, eso me ha hecho recordar este versículo. Dice, si alguien roba un buey o una oveja, o la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Entonces, ¿qué quiere decir? Justamente él dijo 5 veces. Y bueno, lo devolverá el doble, y habla también del doble. Y justamente el verso 4 dice, si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, o sea, lo encontraron, él pagará el doble. No importa si es un buey o un asno o una oveja. Entonces, vemos que este personaje en el Nuevo Testamento ha incurrido en estas leyes. En estas leyes, y justamente cuando apareció el Mesías, él dijo, ok, yo voy a ir a tu casa a cenar, y así sucesivamente pasó todo esto. Bueno, aquí vemos ese detalle de cómo estaba poniendo las leyes para que viva realmente el pueblo de Israel. Pero lo más curioso, aquí son las leyes, pero ¿de dónde está viniendo el pueblo de Israel? Tenemos que siempre entender eso. Está viniendo del pueblo de Mizraim, o sea, del pueblo de Egipto, que estaban 400 años acostumbrados a esas leyes egipcias de Mizraim. Y esas leyes egipcias eran totalmente diferentes a las leyes que Elohim está dando. O algunas que otras se parecen, pero eran diferentes. Entonces aquí se nota esos detalles. Y bueno, vamos a leerlos lo que pasa, esos detalles. Aquí hay una cosa que habla de un asesinato. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. O sea, si un ladrón, aquí está hablando de irrumpir, no es un asesinato. Ojo, pero aquí está hablando de algo que puede ser cualquier momento, pero no. Si leemos el verso 3 dice, a no ser que suceda después de la salida del sol. O sea, si un ladrón entra, ¿en qué hora entra el ladrón? Entra en la noche. Si irrumpe y es golpeado y lo golpea y muere ese ladrón, entonces no es asesinato, sino es defensa y el ladrón murió, bueno, por robar. Pero en este caso, si fuera a la salida del sol, o sea, en el día, entonces a no ser que suceda a la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Entonces es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Estaba robando. En este caso, digamos, en diferentes países hay robos, billeteras, celulares, un montón de cosas. Entonces esa persona se atrapa y tiene que restituir todo eso. O sea, restituir el doble. Increíble, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué más? Si una persona habla de pasta, dejar pasta, o sea, habla de las vacas, ovejas, cabras, todo eso que dejan pastar, entonces si se lo come el campo, si es una cosecha propia de una viña, tiene que restituir, pagará como restitución lo mejor de su campo, entonces va mejorando. Aquí va hablando de todas las restituciones. Si una persona confía en su mano
de su vecino dinero o bienes, o sea, si yo estoy dejando mis bienes en mi vecino, entonces si el ladrón lo roba y él tiene que pagar el doble. O sea, si el ladrón es encontrado, el ladrón tiene que pagar el doble. Pero si no se ha encontrado, entonces no tiene la culpa el vecino, no tiene la culpa, así que van a dejar esto en las manos de Elohim, como dice aquí. Pero si el ladrón no se ha encontrado, entonces el depositario tiene que declarar delante de Elohim que él mismo no fue el que tomó los bienes, y listo, ahí acaba. En todo caso, toda la disputa habla del buey, o sea, justamente de la pérdida o que ambos se perdió, todo eso. Entonces aquí dice, esto es mío. Ambas partes tienen que venir delante de Elohim y para ver realmente si es tuyo o no, para castigarle o para que pague el doble, en este caso. Igual, aquí habla de confiar también en su vecino, lo mismo que hace un momento que hemos leído. A ver, dice... Habla de un animal rasgado, pero si el vecino traerá como evidencia, entonces él no tiene que pagar la pérdida. Cuando se le confía un animal al vecino y lo trae que estaba muerto en este caso. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Eso es muy curioso, a veces esto toman con lo que pasó más arriba. Entonces si alguien toma algo prestado del vecino, ya, aquí es algo muy interesante, prestado del vecino, o sea, no es tuyo, prestado del vecino. Entonces si eso muere o algo pasa, por ejemplo, a mí un vecino, una amiga me dio unos animales, un perro. Si ese perro no estuviera, si se muere en mis manos, yo tengo que restituirle el perrito. Pero en caso de que no fue muerto, o sea, lo restituido, o sea, se lo devuelvo, no pasa nada. Entonces de esos detalles va a hablar aquí. Si el dueño estaba presente, o sea, cuando el dueño estaba junto conmigo y justamente muere, o sea, yo no tengo que restituirlo porque justamente hace un accidente y muere el perrito. Entonces, eso es. Ahora aquí dice, si el dueño lo había alquilado, entonces hablamos de un buey que estaba alquilado y muere, entonces ya el alquiler va a pagar todo eso. Entonces no hay ninguna cosa más. Ahora aquí hay unas leyes humanitarias, habla de bueno, lo dice claramente es el título, pero vamos a ver qué dice. Si un hombre seduce a una virgen, está hablando de una persona que no se ha casado, que no tuvo relaciones sexuales, nada de eso, que no está comprometida por casarse, o sea, no tiene compromiso y duerme con ella, o sea, duerme. Cuando dice duerme, que sí que ha tenido relaciones sexuales, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. O sea, aquí está siendo comprometida a que se case. O sea, cuando una persona tiene relaciones sexuales, tiene que casarse de esa manera. Pero aquí es una cosa, aquí habla de dote. Esa palabra curiosa de dote es traído desde la época de Abraham. En este caso es traído justamente desde las tierras de Aram, de donde viene Abraham, en el territorio iraquí, frontera con Irán. O sea, en ese entonces, por decir, los años posteriores de eso, era el reino persa en este caso. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Esa tradición vino desde ahí. Ahora, como era una tradición, entonces se puso esa tradición dentro de las leyes humanitarias, o estas leyes en este caso. Pero si su padre rehúsa dársela a él, dice, él tiene que pagar la suma equivalente al precio de la dote. Si ustedes han leído realmente el libro de Génesis, en este caso del ¿cómo se llama? Isaac tuvo dos hijos, a Esaú y a Israel, a Jacob en este caso. Jacob tiene dos esposas, pero sus esposas le dicen a Jacob, nuestro padre nos ha vendido. ¿Por qué? Nos ha vendido justamente por 7 años por cada uno. Es lo mismo así, como una dote, entonces como le estuviera vendiéndole a su hija para que tenga como esposa. Entonces es así. En esa región, en ese lugar, es de esta manera. O sea, no es la costumbre que tienen así. Pero en la otra región europea, hablando europea o americana, o en este caso asiática, y bueno, no he visto mucho en asiática que hay esa dote, pero ya. Entonces en África también hay ese tipo de dote por sobreacogida de los árabes en realidad, porque los árabes también practicaban esos detalles, pero en los otros no. Se le hacía un obsequio realmente a los padres y listo, no habría ningún problema.
Es un poco más de historia. Más adelante vamos a leer más de esos detalles. Dice, no permitirás que una hechicera viva. La hechicería está totalmente prohibido y que justamente que pueda hacer esas cosas. Ahora aquí dice, cualquiera que tenga relaciones con un animal tiene que ser por su muerte. Aquí es algo muy curioso porque está hablando en la época de Moisés. O sea, 400 años después de que Israel, salió realmente de Egipto. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué menciono esos detalles? Porque justamente alrededor de los países donde se encontraban, y también pienso que también en Egipto, en Israel, practicaban estos detalles, como dice el verso 19. Entonces, para que no pase eso, o sea, cosas viles que pasaban, le ponía esta ley, o sea, puesto a muerte directamente. Ahora, en aquí, cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente a Yahweh, tiene que ser completamente destruido. Entonces aquí ya lo dice claramente. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú fuiste extranjero a tierra de Misán. Aquí recordándole realmente a Israel de donde saliste. No abusarás de ni una viuda ni huérfano. Claramente, aquí ya saben todo eso. La furia caerá sobre esa persona y lo matará a espadas. Dice, tus propias esposas serán viudas. Curioso que habla en plural, esposas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay dos caminos. Justamente, Abraham tuvo una esposa, no tuvo dos esposas. Isaac tuvo una esposa, pero Jacob no. Jacob lo obligaron a tener dos esposas por su tío. Entonces, por una tradición de su tío. Ahora aquí puede llegar a lo mismo en este detalle. Entonces dice, si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, o sea, a un pobre en este caso, no le cobres interés. Para nada. Entonces aquí mucho cuidado a otros que lo cobran interés. Y especialmente estamos hablando de pandillas. Pandillas como por ejemplo en China, en Estados Unidos las pandillas también había y cobraban muchos intereses realmente. Y a veces por protección mismo. Y eso se ve en películas y también en ciertos libros. Aquí si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, solo devolverás cuando se ponga el sol, porque es única prenda de vestir. Eso hay que tener mucho en cuenta. Debe ser realmente ver realmente esos detalles. No maldecirás a los Elohim. Ahora, aquí recuerdan que Jesús, el Salvador, habla realmente y dice, yo soy el hijo de Elohim. Entonces, y le querían matar por eso, porque te haces pasar como Elohim. Y le dice, también el libro de los Salmos muestra realmente, ustedes no son Elohim. Y aquí justamente habla también ese detalle, dice, no maldice a los Elohim, que sí, que también los que son jueces se hacen llamar Elohim. Elohim con letra pequeña, claro. Entonces, pero son jueces que van a juzgar realmente. Entonces, eso es también. Ahí lo dice muy claramente. Y dice, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. O sea, a un dirigente o a un líder no debes maldecir nada. En este caso, no tardarás en ofrecer tu cosecha de grano, aceite de oliva, el primogénito de tu trigo y dármelo a mí. Entonces, es muy importante. Lo primero que es de ti, tienes que dárselo a Yahweh, a tu Elohim, a nuestro Elohim. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. O sea, lo mismo, no hay ningún problema. Dice, tienes que ser un pueblo especialmente apartado, por lo tanto no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien échalas a los perros. Ahora, ¿qué es lo más importante? Aquí es esto, tienes que ser un pueblo apartado para mí, especialmente apartado. Ahora, esto viene en las leyes que están poniendo al pueblo de Israel. Pero ya en los posteriores capítulos, posteriores libros, vamos a ver cómo es el pueblo de Israel, todos esos detalles. Pero hasta aquí es las leyes que hemos visto, son muy buenas, pero tenemos que pensar realmente de dónde están viniendo y cómo es el pueblo alrededor de Israel, o alrededor de dónde está pasando, porque ahorita está en el monte Sinaí. Estamos hablando de un mapa un poco más abajo. Entonces ese detalle tenemos que verlo. Y ya, los pueblos alrededores realmente tenían muchas costumbres, hacían sacrificios a sus dioses
sacrificios humanos, sacrificios de vírgenes, o sea, de mujeres que nunca se han casado, que nunca han tenido esposo, todos esos detalles. Lo mismo, hacían mucho, o sea, había mucho daño y era terrible. Si lo han leído el libro de Génesis, en Sodoma y Gomorra, podemos entender cómo encontraban alrededor del pueblo actual, digamos, de Israel, cómo se encontraban en ese entonces y de dónde venían. Era de un pueblo de esclavitud que también practicaba muchas cosas horribles. Y eso, bueno, si te ha parecido interesante ese vídeo y esta lectura o esta documentación, entonces dale un me gusta, comparte con tus amigos. Bueno, esto, si tienes comentarios, deja en la caja de comentarios. Y bueno, esto es Biblia Notas y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.